A ver, el sistema capitalista, nada más que genera guerra, genera crisis económica, genera la destrucción del planeta, opresiones de todo tipo, violencias de todo tipo, y ni siquiera las propias estructuras que ha generado el sistema a lo largo de su historia, como es la ONU, como son las cumbres por el clima, como es el famoso derecho internacional del que tanto se habla últimamente, es capaz de poner ni una mínima solución ni dar respuesta a las problemáticas que mencionaba al principio, ¿no? A la guerra, a las opresiones, a la violencia, a la explotación de los trabajadores, de las trabajadoras y de la juventud. En cambio, lo que sí que es un experto del sistema capitalista, de lo que sí que se preocupa es de concentrar en las manos de unos pocos mucha riqueza, ¿no? Esto de lo que hablábamos después de la crisis sanitaria, del COVID-19, de que salieron muchos titulares y muchos artículos en prensa de cómo los ricos durante la pandemia se habían enriquecido y los pobres cada vez eran más pobres. Es una realidad contundente, ¿no? Y nos preguntamos cómo es posible que se normalice esto, ¿no? ¿Cómo es posible que el último informe de Oxfam en 2025 dice que la fortuna de los multimillonarios aumentó 3 veces más rápido que en los últimos 5 años? La aceleración de este enriquecimiento viene en un momento de ralentización del crecimiento de la economía a nivel mundial. Por tanto, no es ni la expansión económica ni siquiera la especulación financiera lo que proporciona la riqueza a estos millonarios, a estas grandes fortunas, ¿no? Sino que es el enriquecimiento a costa de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? De la explotación de los recursos del planeta, del deterioro de las condiciones de trabajo frente al aumento de los precios, del abaratamiento de los despidos, del deterioro de los servicios públicos y un largo etcétera, ¿no? Por dar algunos datos rápidos, aunque mis compañeros y mis compañeras podrán después hablar de esto en sus intervenciones, el patrimonio acumulado por los multimillonarios del Estado español supera el de 18,7 millones de las personas del Estado español, es decir, del 40% de la población española. Esta lista está encabezada por personajes que nos suenan bastante los nombres, como son Amancio Ortega, Sandra Ortega o el presidente de Mercadona, Juan Roig. El crecimiento de su fortuna ha sido del 13,6 en 2025, lo que supone 4 veces más que el crecimiento de la economía general del Estado español. Los capitalistas obtienen beneficios récord, pero sin embargo nosotros lo que vemos es un mundo cada vez más caótico y que las diferentes potencias intentan recomponerse. Estados Unidos, tras la crisis de 2008, no ha recuperado todavía su dinamismo económico. Europa también ha ralentizado su crecimiento. Japón no ha salido del estancamiento que comenzó en 1990. Y frente a esto nos encontramos con otra potencia, que es China, que ha logrado situarse como primera potencia industrial con un 29% de la producción manufacturera mundial. Y a menudo, o por lo menos a mí me ocurre, escuchamos entre la gente pues, más concienciada, de izquierda, que el problema de la situación actual viene por personajes como Donald Trump, ¿no? Como figura en la que centrar todas las problemáticas. Y evidentemente no vamos a ser aquí, ni voy a ser yo, las que blanqueemos la figura de Donald Trump. Pero la realidad es que la única posible diferencia que encontramos entre Donald Trump y los anteriores es que defiende un imperialismo, que es lo que se ha defendido desde la última etapa del sistema capitalista, sin tapujos. Se defiende, pues bueno, pues que es normal que se secuestre al presidente de un país soberano, como es Venezuela, que se asfixie al pueblo cubano, que se intenta invadir Groenlandia, que se financie a un Estado genocida como es el Estado genocida de Israel, y lo hace pues sin ningún tipo de tapujos ni miramientos, lo dice claramente y punto y final, ¿no? Pero lo que no nos podemos olvidar
es que ese es el objetivo que siempre se ha tenido desde el imperialismo, ¿no? Perpetuar el dominio de la potencia. En este caso, pues estábamos hablando de Estados Unidos. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de China y podríamos hablar también o preguntarnos sobre la estructura de la Unión Europea. Si es una estructura que a día de hoy verdaderamente da salida a esta lógica de enfrentamientos imperialistas que solo tiene consecuencias para la clase trabajadora y para la juventud, y la realidad al final se impone y la realidad es clara. El gasto mundial ha alcanzado en 2025 un 2,9 en aumento, un 2,9 en comparación con 2024, lo que supone, hablando de billones, 2.887 billones de dólares, pero es que el aumento de la Unión Europea ha sido del 14%, lo que supone 884.000 millones de dólares. El nivel más alto registrado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz. Estos gastos militares, ¿no? en este crecimiento hacia esos gastos, van directamente a una industria que es la industria armamentística, ¿no? Y solo vale para aumentar sus beneficios, para nada más. Frente a todo este panorama, también hay respuestas, hay revueltas por parte de la clase trabajadora, por parte de la juventud, por parte de los pueblos. Lo hemos visto en Bangladesh, lo hemos visto en Turquía, lo hemos visto en las huelgas generales de Grecia, lo hemos visto en el movimiento en solidaridad por el pueblo palestino por todo el mundo. Y también lo hemos visto incluso en el corazón de Estados Unidos, ¿no? En Minneapolis, con una población intentando hacer frente a los instrumentos represivos y racistas como es el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduana, que intenta llevar a cabo una política completamente racista mediante la violencia más absoluta. Ante la respuesta de los trabajadores, ante la respuesta organizada de la juventud en numerosos países y de esos pueblos que intentan resistir, la respuesta de los capitalistas es apostar por gobiernos más represivos, más autoritarios, apostar por la extrema derecha, como estamos viendo en diferentes partes del mundo, por poner ejemplos, en Argentina con Milei, en Italia con Meloni, con un crecimiento también del partido de Le Pen en Francia o incluso en el Estado español, ¿no? Y ante todo este contexto, donde los imperialistas, como en otros momentos de la historia ha ocurrido, nos conducen a la guerra, no se puede hablar de paz de manera coherente si no se señala a la OTAN como estructura militar que garantiza esta dominación y esta opresión. Y en Andalucía, las bases de Rota y de Morón no son estructuras defensivas como nos quieren vender, sino que son plataformas logísticas desde las que se lanzan agresiones contra otros pueblos. No se puede decir no a la guerra de manera coherente mientras se aprueban presupuestos militares récord en deterioro de la sanidad, de la educación, de las pensiones, etcétera. Es fundamental que no caigamos en la lógica del enfrentamiento de los países imperialistas y romper, evidentemente, con esta barbarie, ¿no? No podemos caer los trabajadores y las trabajadoras y la juventud en esta lógica que lo único que pretende es generar guerra frente a lo que a nosotros tenemos como consecuencias, ¿no? Que son el famoso lema de su guerra, nuestros muertos al final. La clase trabajadora, sea de Andalucía, sea del resto del Estado español, tiene bastante más en común con un trabajador de Gaza que con un multimillonario como el que mencionábamos al principio, Juan Roig, ¿no? Y como han demostrado la huelga de estibadores a lo largo del Mediterráneo o la huelga de Bélgica contra el gasto militar, al final es solo mediante la movilización social y la organización de la clase trabajadora y de la juventud como se puede imponer una lógica distinta. Una lógica en la que entendamos que no puede derivarse ni un solo euro público para la destrucción ni del planeta, ni mucho menos para la destrucción de la vida de la clase trabajadora, sino que tenemos que invertir todo para garantizar una vida digna a los que ponemos en marcha el mundo, ¿no? Para los que vamos todos los días a trabajar, para los que
hacemos funcionar los medios de producción y que seamos nosotros los que determinemos sobre nuestros recursos, sobre nuestras condiciones de trabajo, sobre dónde invertimos y por qué invertimos. En definitiva, para que seamos los trabajadores y las trabajadoras las que decidamos qué hacer con nuestras propias vidas. Debemos organizarnos, tanto a nivel estatal como a nivel internacional, para hacer frente a la situación bélica en la que nos encontramos a día de hoy, contra el imperialismo y contra la barbarie que nos intenta imponer el sistema capitalista. Gracias.